la madre del cordero es la convivencia, pero la abuela es la Constitución. Es un reglamento, y como todos los reglamentos, pues un reglamento al que hay que someterse, pero es un reglamento aprobado por todos los españoles, o por casi todos los españoles, y entonces creo que es un hermoso reglamento desde el momento que es tan mayoritario. Creo que es el procedimiento más político más adecuado para la libertad, el orden, y si se siguen estos dos principios, para la prosperidad. Eran Gloria Fuertes, la poeta de los niños, Luis Berlanga, un director de cine conocido por muchos de ustedes, y Andrés Segovia, la primera guitarra del mundo. Y con ellos empezamos a hablar hoy sobre el contenido de nuestra Constitución, sobre el reglamento de nuestra convivencia. Porque nuestra Constitución, la vida política, como un partido de fútbol o una fiesta de los toros, tiene sus reglas del juego, tiene unos protagonistas, tiene unos jueces, un árbitro, y tiene unas líneas que enmarcan el campo. En semanas anteriores hemos visto dos cosas. En la primera, que España es muy diversa y que para que todos cuantos en ella vivimos podamos hacerlo en paz, es preciso llegar a un compromiso de respeto por las libertades de todos. Y hace 7 días, de la mano de don Claudio Sánchez Albornoz, repasamos el rosario de dificultades históricas que impidieron hasta ahora a los españoles encontrar esa fórmula de convivencia que ahora tenemos. ¿En qué consiste esa fórmula de convivencia? ¿En qué consiste esa fórmula de convivencia? ¿En qué puede consistir una Constitución? Como fijar unas reglas del juego para que los ciudadanos de un país puedan vivir libremente y puedan vivir en convivencia y en tolerancia, respetando todas las ideas posibles. Yo creo que la Constitución es el instrumento que hace posible una vida en libertad y una vida en convivencia, y creo que habría que defenderla porque, desde mi punto de vista, es lo más importante y el tesoro más preciado que tenemos. Las constituciones que hemos tenido, desgraciadamente, han sido constituciones que han satisfecho solo a grupos de población, pero no a toda la población. Esta constitución que tenemos, que no es a gusto de ningún partido en concreto, sino que se ha hecho partiendo de esa palabra tan desgastada como la del consenso, creo que de todas maneras tiene la posibilidad, la tremenda posibilidad en nuestro país de que es una constitución que sirve para todos, y por lo menos para el 95%. Y por eso creo que habría que defenderla con énfasis y con alegría. Era doña Carmen Romero, una española de Andalucía. Explicar hoy nuestra Constitución, que es lo que vamos a intentar, no es demasiado complicado. Y ello por dos razones. Porque casi todo lo que dice, en primer lugar, es de sentido común. Y en segundo término, porque, mejor o peor, unos más, otros menos, hemos leído muchas noticias, visto películas, imágenes de televisión, que nos cuentan cómo viven las democracias del resto del Occidente. Ello no quiere decir, sin embargo, que todas las constituciones sean iguales. Son comunes en lo fundamental, en que organizan la convivencia, pero cada una lo hace de acuerdo con el temperamento y la psicología de cada pueblo. Nuestra Constitución no es más que un conjunto de normas y de principios para hacer posible la convivencia. Ni los principios ni las normas son algo ajeno a los otros, son un capricho o son una moda. No hemos tenido que importarlos de fuera. Simplemente son frutos de la mentalidad de hoy. Y también muchos antepasados nuestros, españoles de otro tiempo, contribuyeron en gran medida a que la mentalidad de hoy en Occidente sea como es. Un régimen democrático parte de algo muy claro. Es la suma de voluntades individuales para vivir colectivamente, para vivir en común. Al contrario que en las dictaduras, donde el criterio de una persona o de una minoría se impone por la fuerza, en la democracia el poder nace de ese compromiso de todos para vivir en paz. Eso es la soberanía popular. Para proteger esa soberanía del pueblo de posibles asaltos o atentados por parte de una minoría, el poder político se organiza desde hace mucho tiempo, dividiéndolo según sus principales funciones.
y así existen controles mutuos que impiden o corrigen abusos, corrupciones, etc. En el fondo, la historia de las instituciones políticas es la evolución de la forma de mandar. Al principio mandaba el más fuerte, seguramente ahora también, pero es seguro que antes nuestros antepasados no medían la fortaleza por la fuerza de los votos, sino tal vez por el grosor de la estaca o la longitud de la lanza que utilizaban. A través de los siglos y debido a la competición, las técnicas evolucionan, se perfeccionan. El trabajo artesanal se desprecia, después se pierde para dejar paso a las técnicas de grupo. Y aunque la ética era la misma del Cromañón, la tecnología había hecho progresos escalofriantes. De hecho, con estaca, lanza, espada, el más fuerte mandaba y protegía a sus gentes. Pero al cabo del tiempo, debieron de observar que en ocasiones el poder caía en manos de un malvado, y lo que tenía que ser un instrumento de paz y de defensa se convirtió en un elemento de opresión y de agresiones. Alguien dijo alguna vez que si el poder siempre corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Cómo defenderse a la sociedad de esto? ¿Cómo controlar el poder? Pues dividiéndolo en funciones. Y sobre esa base viven desde hace mucho tiempo los países civilizados de la Tierra. El juego democrático radica muy principalmente en que unos deciden las normas generales a que deben referirse los comportamientos en nuestra convivencia, es decir, hacen las leyes. Otros las aplican y las hacen cumplir, es decir, gobiernan. Y unos terceros controlan, enjuician si esas normas se cumplen, es decir, juzgan. Y esos son los tres poderes tradicionales de los estados democráticos. Son los que hemos dibujado en nuestra Constitución. El poder legislativo, unas cortes que hacen las leyes y controlan al gobierno, un gobierno, que es el poder ejecutivo, y unos tribunales independientes de los dos primeros, el poder judicial. El presidente de las Cortes lo explicaba así en el Congreso de los Diputados el pasado día 9 de diciembre. La Constitución ha funcionado sensiblemente bien. Muchos problemas graves y algunos endémicos en la convivencia española han hallado cauces razonables para su solución. Tenemos un gobierno constitucional surgido de unas elecciones generales y controlado por unas Cortes que son representación legítima del pueblo español. Tenemos un poder judicial independiente que administra en nombre del rey la justicia que emana del pueblo. Tenemos un tribunal constitucional garante de la pureza jurídico-constitucional de las leyes y amparador de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Tenemos unas Fuerzas Armadas que garantizan la soberanía e independencia de España y defienden su integridad territorial y su ordenamiento constitucional. Tenemos en construcción una organización territorial fundada en el principio de autonomía que ha de permitir rescatar y potenciar los ámbitos de convivencia en proximidad, fortaleciendo el sentido comunitario y participativo del hombre. Y tenemos un sistema de monarquía parlamentaria en el que el rey, símbolo de la unidad y permanencia del Estado, arbitra, modera y, en definitiva, asegura el funcionamiento regular de las instituciones, como la eficacia, prudencia y firmeza del rey don Juan Carlos tienen bien acreditado. La división de poderes es algo fundamental para las democracias. Luego, cada constitución los organiza en función de las necesidades de cada pueblo. Porque nuestras breves experiencias democráticas nos han enseñado que propendemos demasiado la inestabilidad a enfrentarnos violentamente en ocasiones. Y por ello, por ejemplo, la Constitución nuestra establece un poder ejecutivo fuerte, es decir, un gobierno fuerte. Y las formas de censura que el poder legislativo, el Congreso de los Diputados, puede ejercer sobre él, han de ser censuras constructivas. Esto quiere decir que para derribar a un gobierno, a un presidente, no basta con exclamar, usted lo está haciendo muy mal, váyase fuera. No. Además de esto, hay que proponer un candidato a presidente. Y este tiene que defender un programa y tiene que conseguir el apoyo de una mayoría que le haga posible gobernar posteriormente.
Además de hacer las leyes y de controlar al gobierno, las Cortes hacen los presupuestos de la nación, aprueban los presupuestos de la nación, que es la forma en que el Estado gasta el dinero que todos le entregamos y nos proporciona servicios como la defensa, seguridad, carreteras y otros muchos. Y además de ello, el Congreso de los Diputados, el Poder Legislativo, tiene la importantísima función de controlar en todo momento la labor del gobierno. Para ello necesita de una libertad absoluta. Tras los leones del Congreso de los Diputados estamos todo el pueblo español. Por eso un ataque a esa institución, como la realizada el año pasado por un grupo de hombres armados, es el mayor atentado a la paz y a la convivencia, a la sociedad en suma, que se puede hacer en un sistema de paz. Esto de la soberanía popular es algo más que palabras. Es una realidad que el poder lo da el pueblo, lo da la sociedad, lo damos entre todos. Y es tan sencillo como esto. Cada cierto tiempo, 4 años como mucho, se convocan unas elecciones. Y en ellas elegimos a quienes mejor nos parece, en función de sus ideas, de su personalidad, de la posible eficacia para gobernar. De lo que elegimos todos los mayores de edad salen unos resultados. A la vista de ello se forman una mayoría y unas minorías en el Congreso de los Diputados. El rey consulta con los líderes de esos grupos y propone un candidato a presidente del gobierno. Este, el candidato a presidente, expone su programa y si se ve acompañado por una mayoría de aquellos que acabamos de elegir todos nosotros, pasa a ser presidente y forma gobierno. No acaba aquí nuestra intervención, es decir, la de nuestros diputados, porque a partir de ahí es cuando empiezan a controlar lo que hace el gobierno. Cortes, gobierno, tribunales. Las naciones con tradición democrática se sienten orgullosas de sus instituciones, porque ellas encarnan el espíritu de libertad y de convivencia, porque son eficaces para resolver los conflictos y porque a través de su funcionamiento equilibrado acaba resplandeciendo la verdad y la justicia. Vean qué bonita explicación sobre esto de los equilibrios de poderes da un actor norteamericano, Walter Pidgeon, en una escena que simula el Senado de aquel país, correspondiente a la película Tempestad sobre Washington. Intentaré evitarlo. Que Van Ackerman retire la moción. Dile que no tenemos votos suficientes, lo que sea. Señor presidente. El senador de Michigan. Señor presidente, opino que daríamos un aspecto verdaderamente arbitrario al nombramiento en cuestión si pisoteásemos las normas del Senado votándolo y confirmándolo esta misma tarde. No la retiro. Esa moción debe hacerla él mismo. El equilibrio de poderes en nuestro sistema de gobierno creado por la Constitución es el mejor método que han concebido los hombres hasta ahora para la protección de la libertad. No estamos preparados. No se da cuenta. Yo sí lo estoy. Para que ninguno se convierta en absoluto. Y hemos alcanzado así un milagro de continuidad. Siempre hemos de conservar ese perfecto equilibrio de la libertad, sin cuya disciplina América moriría. No tenemos suficientes votos. Lo derribarían con más seguridad que en el comité. Los ciudadanos de esta república desde hace casi 2 siglos. Ahora, el senador Van Ackerman pretende pasar por encima de estos procedimientos. Aun cuando espero la eventual confirmación del nombramiento, pido que esta moción sea rechazada. Nada perderá el señor Leffingwell aunque tenga que esperar para la confirmación de su cargo hasta mañana. Pero podríamos perder mucho todos si actuásemos de acuerdo con lo que nos inspira la pasión del momento. Estos son los poderes públicos o políticos. Pero en la sociedad hay otros centros y grupos que influyen en la política, en la convivencia. Se les llama poderes sociales o poderes fácticos, que quiere decir poderes de hecho, o también contrapoderes, por contraposición a los poderes políticos. Ellos, cuando ejercen sus funciones correctamente dentro de la Constitución, respetando la soberanía popular, cumplen una función importante. Son, por ejemplo, la prensa, los grupos económicos, los sindicatos, corporaciones profesionales o religiosas como la Iglesia, etc. Desde el siglo pasado se incluye en este tipo de poderes al ejército, pero no es exactamente lo mismo, porque la administración militar la dirige el gobierno de la nación y el mando supremo de las Fuerzas Armadas
corresponde al rey, al jefe del Estado. Eso ha ocurrido siempre en los estados modernos y, por supuesto, en el nuestro desde antes ya de los reyes católicos. Las Fuerzas Armadas están definidas en uno de los primeros artículos de nuestra Constitución. Es el 8º. Dice que están constituidas por el Ejército de Tierra, por la Armada y el Ejército del Aire, y que tienen una triple misión: garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y defender el ordenamiento constitucional. Es una hermosa profesión. La sociedad pone en sus manos unas armas para estar defendida, para proteger su integridad y sus libertades, para hacer posible la realidad de su pluralismo, que es uno de los valores constitucionales. Por ello, nuestra Constitución también dice que sus miembros, los militares profesionales, no pueden presentarse a unas elecciones políticas estando en activo. Es decir, han de dejar su carrera militar si como ciudadanos desean concurrir a la lucha política, a la lucha por el poder. Porque esto, en una democracia, solo se hace a través de las elecciones. Solo se consigue el poder a través de la soberanía popular. Ya sé que usted me cree un hombre débil, general. Pero cuando he de hacer honor a mi juramento y defender la Constitución... Nadie tiene que enseñarme a respetar mi bandera. Pero sí el proceso democrático que representa esa bandera. No confíe en seguir en el cargo, señor presidente. No está capacitado para él. Su negligencia no tiene cabida en la Casa Blanca. Ese tratado con los rusos destruye toda idea de seguridad. La debilidad de los hombres como usted raya en lo criminal. Y ya que me ha hablado de su juramento al cargo, voy a decirle cara a cara, presidente Lyman, que faltó usted a ese juramento cuando despojó a este país de sus músculos, cuando, jugando con el miedo del pueblo, quiso convencerle de que era posible eliminar ese miedo de un plumazo. Y cuando el pueblo reaccionó, perdió la fe en su presidente y empezó entonces a oponérsele, faltó otra vez a ese juramento al no presentar la dimisión y entregar el cargo a alguien que pueda representar dignamente a los Estados Unidos. Por ejemplo, al general James Mattoon Scott, ¿verdad? No sé si reírme de sus delirios de grandeza o echarme a llorar. James Mattoon Scott, como usted dice, nunca ha sentido delirios de grandeza, pero sí está preocupado y mucho por la supervivencia de su país. Preséntese a las próximas elecciones. Si siente un amor tan ferviente, apasionado y evangélico por su patria, ¿por qué no muestra la menor fe en el sistema de gobierno del país que dice querer proteger? La escena era de la película 7 días de mayo, emitida recientemente por el segundo programa de televisión española. Decíamos que en la sociedad existen grupos de interés o de presión, poderes de hecho, poderes fácticos, que realizan en la práctica una función de control sobre los poderes políticos y que correctamente ejercida es muy importante porque vigilan el principio democrático de que el poder está al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio del poder. La prensa, la radio, la televisión, por ejemplo, son uno de ellos. Su influencia es muy importante. Pueden crear mitos y derribarlos con suma facilidad. Informan, denuncian, controlan. El llamado poder económico es otro de ellos. ¿Qué papel desempeñan los empresarios en una democracia? Responde don José Antonio Segurado. Como empresario y como dirigente empresarial, lo que puedo decir es que, en nuestra opinión, lo que nosotros estamos aportando a este quehacer de todos los españoles es exactamente eso, es aportar nuestra verdad, aportar nuestras opiniones al quehacer común. Es indiscutible que muchas veces nuestras opiniones llaman la atención o incluso pueden llegar a irritar. Lo comprendo exactamente igual que a nosotros mismos nos pasa con opiniones de otras fuerzas sociales, de las fuerzas políticas, de las fuerzas sindicales. Ahí está la realidad del quehacer. Es decir, nosotros tenemos que conseguir que en esta España, que supongo que todos deseamos ver vivir en paz y en libertad, aprendamos profundamente a respetar a los demás. Yo creo en la democracia, lo hemos dicho muchas veces, en nuestra confederación, en los momentos más difíciles de la reciente historia de España, hemos hecho manifestaciones a favor de la Constitución de una forma diáfana. Después de las manifestaciones del rey anoche del 23 de febrero, en nombre de CEIN, dije exactamente lo que a nosotros, nuestra opinión en aquellos momentos, que eran unos momentos muy delicados, y en eso estamos. La Iglesia, el poder espiritual. Hoy el Estado no es confesional.
garantiza la libertad de las personas y comunidades para vivir su fe religiosa e impone a los poderes públicos mantener relaciones de cooperación con todas las confesiones y, como es un hecho sociológico, especialmente con la Iglesia Católica. Han pasado siglos desde que las cosas eran o pudieran haber sido como esta escena de la película El tormento y el éxtasis nos describe. Santidad, una gran victoria, un gran día para Roma, para la Iglesia. En el nombre de la Santa Iglesia, os lo agradezco. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Volvamos a Roma. En el aeropuerto de Barajas, recién llegado de Roma, habla Monseñor Llanes sobre cuál es el papel hoy de la Iglesia en una sociedad democrática. La realidad es que la Iglesia en España está constituida no solamente por los obispos y los sacerdotes y los religiosos, sino por todo el pueblo cristiano, que en una sociedad como la española es un pueblo mayoritariamente católico, aunque el grado de adhesión y el grado de convicción y de práctica cristiana pues sea difícil medirlo. En ese sentido, las concepciones cristianas, las orientaciones del Papa, el magisterio de la Iglesia, tiene una influencia en la vida de los cristianos y eso también se refleja en la configuración de la sociedad. Desde un punto de vista democrático, naturalmente, pues es uno de los datos que deben ser tenidos en cuenta si se quiere que en un país como el nuestro haya una legislación que responda a las aspiraciones profundas del pueblo y a la escala de valores que ha configurado históricamente este pueblo. Poderes políticos, contrapoderes sociales, todo este amplio y delicado sistema de equilibrios, de pesos y contrapesos, es lo que hace posible la democracia, la menos mala de las formas de gobierno, como decía Sir Winston Churchill. Para el funcionamiento regular y correcto de todo ello son precisas dos condiciones, como dos resortes. Uno es una institución jurídica, el Tribunal Constitucional, que resuelve los conflictos importantes en esta materia. Pero la otra es, o debe ser, la cultura política del pueblo español, que haciendo suyo los valores constitucionales, garantizan y legitiman el uso de la soberanía popular. La bandera de España, y representadas en ella la historia y el mañana de la patria. Vamos a hablar de los derechos y de las obligaciones. Hay un artículo que funde los dos. Dice que tenemos como ciudadanos el deber de respetar a la ley y de respetar los derechos de los demás. Las libertades en un país libre se basan en la responsabilidad de cada cual para hacer posible que todos vivan en libertad. ¿Qué derechos? Los que se derivan de la dignidad de la persona. El derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica, el derecho al honor y a la intimidad, el derecho de reunión pacífica y de manifestación, la libertad de empresa, la libertad de enseñanza. Son los principios que han hecho grandes a las naciones y a los pueblos de nuestro tiempo. Naturalmente, todos estos derechos y libertades son imposibles sin el respeto por los deberes, sin el cumplimiento de los deberes, el respeto a la ley y el respeto por los derechos de los demás. En suma, la solidaridad
entre todos cuantos componemos este hermoso país. Porque fuimos todos, ustedes y yo también, quienes hicimos posible la paz, porque sin nuestra voluntad quizá no hubiera bastado el empeño de los políticos por sacar adelante la Constitución. Lo expresaba en esos términos José Oneto, director de Cambio 16. La Constitución no es obra exclusivamente de los políticos. La Constitución es obra de todos los españoles y sobre todo la Constitución es lo que hemos hecho a favor de la Constitución y lo que tenemos que hacer a favor de la Constitución. Nos pusimos de acuerdo para escribir unas palabras hermosas, pero que están inermes si no existe un compromiso para vivirlas todos en libertad. Por eso, cuando se vive la paz de los hombres libres, no valen desencantos, inhibiciones. Solo vale el trabajo, el esfuerzo de todos y de cada uno para seguir viviendo en paz y para poder hacer una nación cada año más justa y cada año más libre. Así se han hecho los países prósperos y libres de la tierra, haciendo fecunda, con tesón y con solidaridad, la semilla de la libertad. ¿Recuerdan ustedes esta escena de la película Esta tierra es mía? Temo que no daré más clases ya. No sé qué tiempo es el que me queda aún. Como será breve la lección de hoy, he escogido un buen libro. Y es uno que me prestó el profesor Sorel. Si no lo quemaron con los otros fue porque lo escondí en mi cuarto. Y así lo salvé del fuego. Lo que van ustedes a oír ahora fue algo que escribieron grandes hombres. Fue escrito una noche de entusiasmo, y de eso hace ya mucho, 150 años. Eran hombres de muchas clases. Los había prósperos y muy pobres, religiosos, comerciantes, y no discutieron unos con otros. Estuvieron de acuerdo esa noche maravillosa. Otros hombres quieren destruir este libro. Tal vez este vaya al fuego, pero no lo borrarán de sus memorias. Ustedes lo recordarán siempre. Y son por eso sumamente importantes. Son la nueva nación. Declaración de los Derechos del Hombre. Artículo 1. Todos los hombres nacieron y permanecen libres con derechos iguales. Artículo 2. El propósito de los partidos políticos es proteger los derechos naturales e inalienables del hombre. El derecho a la libertad, a la propiedad segura y la resistencia a la tiranía. Artículo 3. El principio de todo gobierno reside en la propia nación. Ningún grupo, ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane única y exclusivamente del pueblo. Artículo 4. La libertad nos da facultad para hacer todo cuanto a otros no perjudique. Artículo 5. La ley tiene derecho a prohibir. Solo un momento, caballeros. La ley tiene derecho a prohibir aquellas cosas que son perjudiciales a la sociedad. Conozcan este libro. Es nuestra Constitución. Su primera palabra es España y la última también. Comienza diciendo, artículo 1, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español
es la monarquía parlamentaria. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Buenas noches.